En cuanto a la acción que ejerce la temperatura en los seres vivos, específicamente lo que vamos a nosotros analizar es un poco la acción sobre los vegetales y más específicamente sobre determinados cultivares, vamos a ver que puede tener tres tipos de acciones. Una acción que tiene que ver con de qué manera la temperatura influye sobre el crecimiento, a esto se llama oxígeno, un efecto oxígeno. Por otro lado, de qué manera este elemento del tiempo y del clima, la temperatura, afecta al desarrollo y se le llama anaptígeno. Y por último, que tiene que ver con la temperatura en sus valores extremos, de qué manera estaría afectando nocivamente, ¿no es cierto?, causando daños o incluso la muerte en los cultivos. Respecto al crecimiento, vamos a hablar de temperaturas cardinales y estas van a ser las que vamos a asociar al primer ejercicio, a la primera ejercitación, que tiene que ver con funciones de tiempo térmico relativo. Luego, en los sucesivos ejercicios, vamos a analizar aspectos que tienen que ver con la influencia del desarrollo a través de sumas térmicas, horas de frío, y luego, pero esto más de aspectos más teóricos, el termoperiodo, que hay plantas que son atermocíclicas, paratermocíclicas y termocíclicas, que tienen que ver en qué periodo del año y de qué manera se relaciona, digamos, su cultivar con las condiciones térmicas a lo largo del tiempo. En cuanto al otánato climático, nos referimos a temperaturas que, por ser muy frías o demasiado cálidas, producen daño o muerte en los cultivos o vegetales. Bueno, para iniciar y como base para este primer ejercicio de función de tiempo térmico relativo, mostramos un eje de coordenadas donde se relaciona la temperatura con la tasa de crecimiento y se puede ir observando que el comportamiento en la tasa de crecimiento se va incrementando para luego llegar a un máximo y reducirse. Esto está directamente relacionado con las temperaturas cardinales. Yendo de izquierda a derecha, es decir, las temperaturas más bajas hacia las temperaturas más altas, vamos a encontrar, por ejemplo, como temperatura cardinal la temperatura mínima letal. Esta temperatura que representa la temperatura desde la cual o por debajo de la cual se produce daño o muerte de los cultivares por frío. Luego tenemos una temperatura mínima vital, que es la que marca, ¿no es cierto?, el comienzo del crecimiento de un determinado cultivo o de un determinado vegetal. A partir de allí empieza a crecer. Luego tenemos un rango, ¿no es cierto?, de temperaturas óptimas, donde se producen las máximas tasas de crecimiento, para luego culminar con la temperatura máxima vital, es decir, hasta que el cultivo crece de ahí hacia arriba, digamos, con temperaturas superiores, el cultivo no crecerá. Y luego, es más, si seguimos incrementando hasta llegar a una temperatura máxima letal, el cultivo de ahí o temperaturas superiores va a sufrir daños de muerte por temperaturas extremas cálidas. Bueno, acá vemos de vuelta el gráfico de las temperaturas cardinales y cómo afectan la tasa de crecimiento. Y luego tenemos acá a la izquierda, tenemos un gráfico que de alguna manera estaría simplificando el gráfico anterior. Si ustedes se fijan, este gráfico de acá sería más o menos parecido que este de acá. Lo que pasa es que de alguna manera está suavizando estas líneas, está generando una línea, otra línea ahí y otra línea acá, como un modelo simplificado, ¿no es cierto?, de lo que sería la influencia de las temperaturas cardinales en la tasa de crecimiento. ¿Bien? Entonces, acá, en este puntito de acá, sería lo mismo que hablar de este puntito de acá, por lo tanto, este sería nuestro A, temperatura mínima vital o temperatura base. Luego tenemos este y estos dos de acá, que sería lo mismo. Fíjense que el ejercicio está hablando de temperatura, cómo afecta, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento de los tubérculos de papa, por lo tanto estamos hablando de la temperatura
del suelo y por lo tanto estaremos en esta línea punteada, que es el crecimiento de la parte subterránea. Presten atención porque podría hablar tranquilamente de la parte aérea, entonces debería usar la ecuación que corresponda. Entonces, tenemos este rango de acá, que va desde acá y hasta acá, ¿bien? Estaría de alguna manera emulando o estaría como queriendo replicar B. Y luego tenemos al final de la línea punteada este puntito acá que sería equivalente a este de acá, que básicamente eso sería el C y que sería la temperatura máxima vital. En este pequeño modelo, esta simplificación, aparecen todos sus aspectos. Fíjense que este ejercicio trabaja con lo que se denomina función de tiempo térmico relativo, FTTR, que habla de un valor 0 cuando la tasa de crecimiento es nula, no crece, hasta un valor 1, que estamos hablando de una máxima tasa de crecimiento. Entonces, si nosotros nos fijamos en este valorcito de acá y nos fijamos en estas ecuaciones condicionales, vamos a ver que si la temperatura del suelo es menor o igual a 2 o mayor que 33, la función de tiempo térmico relativo es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no crece. Entonces aquí podríamos reemplazar directamente por un 2. Y acá podemos poner un 33. Bien. Y fíjense, tanto para allá como para allá no habría crecimiento. Luego, entonces ya tenemos este pedacito. Esta otra fórmula condicional nos dice que si la temperatura va de 2 a 15 grados centígrados, la tasa o la función de tiempo térmico relativo responde a esta función, que es una función lineal, y que es básicamente la función que va desde acá y hasta acá, esa pendiente que se ve ahí. Entonces nos está diciendo que si va de 2 y hasta 15 grados centígrados, ¿bien? Responde a esta pendiente que se ve acá. Luego nos dice que si bueno, entonces esta estaría, nos dice si la temperatura va de 15 a 23 grados centígrados, inclusive la función de tiempo térmico relativo va a ser 1, es decir que el crecimiento relativo va a ser máximo. Entonces va del 15 al 23, por lo tanto el 23 iría por acá, ¿no es cierto? Y por último tenemos que si va de 23 a 33, la función lineal que se genera es esta de acá y responde a este último trámite, ¿no es cierto? Que va desde acá y hasta acá. Muy bien. Entonces ya tendríamos estas dos. Entonces, nosotros ya tenemos un modelo que simplifica a esta, ¿no es cierto? Esta básicamente es una simplificación. Es un modelo donde hay ecuaciones, digamos, hay funciones lineales en 3 tramos, donde nosotros podemos estimar cuánto crece por día en forma relativa este cultivar. En este caso estamos hablando del crecimiento del cultivo de papa en su parte subterránea, ¿no es cierto? Pues nos interesa básicamente ver cuánto tarda en emerger ese cultivo. Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos estos esquemas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de 14 grados centígrados y me fijo acá, el 14 va a estar en este, digamos, rango. ¿Bien? Por lo tanto, la función que voy a tener que usar es esta, y yo aplico la función y genero un valor para función de térmico relativo, y lo mismo voy haciendo para cada uno de los valores. ¿Bien? Luego van a ver ustedes que aparece un FTTR acumulado, es decir, yo coloco tal como vino en el primer día este valor de FTTR, y lo que voy a hacer es le voy a ir sumando el valor que sigue, y sumando, y sumando, y sumando, y sumando, y voy acumulando las funciones de tiempo térmico relativo en tiempo. Fíjense que el ejercicio me pide la cantidad de días necesarios para que brote la papa, ¿bien? Siendo que nosotros tenemos una papa semilla que ha sido sembrada a 15 centímetros de profundidad,
y teniendo una función, un modelo para determinar el largo del brote, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver cuánto tarda, cuánto tiempo tarda en emerger. Entonces, básicamente, lo que tengo que determinar es cuándo este cultivo va a alcanzar los 15 centímetros. Por ende, va a emerger el brote de papa. Bien, entonces, ¿qué necesito yo para esta última función? Bueno, necesito solamente el valor de función de tiempo térmico relativo acumulado, que lo voy teniendo sucesivamente para cada uno de esos días. Y en función de eso, yo voy calculando cada uno de los valores del largo del brote para cada una de las acumulaciones en función de tiempo térmico. Hasta que en algún momento iguale o pase los 15 centímetros, y entonces en ese momento se habrá logrado que emerja, digamos, el brote de la papa. Bueno, continuamos ahora con las tablas de Excel. Bueno, continuamos. Acá, bueno, está el ejercicio donde muestra dos modelos distintos. Uno es para el crecimiento aéreo y otro para el crecimiento subterráneo. Básicamente, como les decía, a nosotros nos interesa saber cuánto tarda en emerger, por lo tanto vamos a hablar de la parte subterránea. Vamos a utilizar este modelito condicional para la parte subterránea. Vamos a calcular ese largo del brote, ¿no es cierto?, cuando llega o supera esos 15 centímetros y por ende emerge el brote de la papa. Y vamos a trabajar con la primera tablita, ¿no? Lo arrastro. Bien, entonces, fíjense cómo vamos a trabajar. Voy a hacer un poco de zoom. Vamos a trabajar con las funciones de Excel. Voy a andar un poquito acá también. Esto más chico se puede ver. Entonces, el primer día la temperatura del suelo fue de 14 grados centígrados. Por ende, si nosotros nos fijamos acá en las distintas ecuaciones, ese valor va a estar entre 2 y 15. Por lo tanto, la primera función va a ser igual 0,079 por, abro paréntesis, esa temperatura del suelo menos 2. Bien, y este es el valor que da la función de tiempo térmico relativo, que es bastante cercano a 1, ¿no? Un 94,8% de la máxima. Si nos vamos a la segunda temperatura, que es 16, fíjense, ya acá estoy en el rango entre 15 y 23, por lo tanto debería usar esta parte, y cuando sucedía eso, cuando estaba entre 15 y 23, era óptima la tasa de crecimiento. Por lo tanto, acá iría un 1. Para 18, lo mismo. Para 20, lo mismo. Para 23, dado que está incluido, porque dice igual a 23, también sería lo mismo. Ahora 24 ya no. Acá entraría la tercera ecuación, que iría desde 23 a 33. En este caso utilizaría igual 1 menos 0,1 por, abro paréntesis, temperatura del suelo, menos 23. Yo le doy enter, fíjense que en este caso un 0,9. Es decir, que el cultivo en ese día creció un 90% de lo máximo. Bien. Si vamos a 25, fíjense que estaríamos en yo podría arrastrar tranquilamente la fórmula. Si estamos en 20, y bueno, si estamos en 20, nos tendríamos que, estamos en el rango de temperaturas óptimas, sería 1. Si estamos en 22 también sería 1. Si estamos en 23, sería 1. En 25, fíjense una cosa, miren, les digo esto. Si estamos en 25, en el caso que yo copie esta celda, ¿no es cierto?, y la pegue acá, porque estamos en el mismo valor, fíjense, 25 está dentro del rango de temperaturas, lo que va a hacer es pegar la función. Si ustedes se fijan acá, está tomando los datos de esta columna. Es un dato que está bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos ahorra tiempo copiar y pegar funciones, y va a tomar los datos que están
relacionados a ese casillero, ¿no es cierto? En función de los casilleros seleccionados para esa función. Si nos vamos al siguiente, que es 22, seguiríamos siendo 1. 23, 1. 24, bueno, yo podría o copiar este o copiar la función también, es lo mismo, la función que corresponda. 22,9, veamos, ese está en este, es 1. Y 23,8, ese sería el último tramo de acá, que podría ser directamente cuál está en ese rango. El 25 está en ese rango. Yo podría copiar esto y pegarlo directamente acá, y lo que va a hacer es pegarme la fórmula. Fíjense que los datos, qué datos toma. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo esto, yo tengo una función de tiempo térmico relativo acumulada. Entonces, yo pongo igual y selecciono el primer casillero, es lo que acumulé el primer día. Vamos a primero marcar todo y vamos a ponerle 2 decimales para que se vea lo que voy haciendo. Vamos a ponerle 3 decimales. Luego, el segundo día, acumular este día anterior más lo acumulado en el día, que era 1. ¿No es cierto? Y a partir de ahí yo ya puedo acumular, ¿no es cierto? Arrastrar la fórmula hasta el final. Entonces ya tengo la función de tiempo térmico relativo acumulado. Y si me fijo, vamos a buscar arriba, tengo esta formulita. Aquí está la formulita del largo del brote. Esta me la voy a llevar para abajo. Vamos a ver si la puedo llevar directamente. La arrastro. Bien. Para acá. Bien. Entonces, ya teniendo estos valores, fíjense que la función de tiempo térmico relativo acumulado está por el exponente este que está en esta fórmula. Entonces, para el largo del brote, para el primer día, ¿qué tendré que hacer? Yo pongo 0.37 más exponencial, abro paréntesis, 0.188 por la función de tiempo térmico relativo acumulado, que es este casillero de acá. Si nosotros nos fijamos el primer día, el modelo nos dice que lo que logró crecer ese brote de manera subterránea fue 1.5 centímetros. También vamos a poner un poquito menos decimales, si lo vemos un poco mejor. Entonces, como fíjense, va a ir tomando alternativamente un casillero a la derecha, yo tranquilamente podría arrastrar la fórmula. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el final, veamos qué onda, qué pasa. Bien, fíjense, el segundo día, el largo del brote 1,81, el tercer día 2,16 y así. Pero a mí lo que me interesa, tal como les había mostrado acá, a mí me interesa saber cuántos días tarda en emerger, es decir, en alcanzar esos 15 centímetros de largo de brote, que es la profundidad en la que fue sembrada esa papa semilla. Acá. Entonces, ¿en qué momento llegamos a esos 15 necesarios para poder emerger? Fíjense, este día no llegué, este día tampoco, y este día me pasé por poquito, lo que quiere decir que en qué momento llegué a esa emergencia, esa brotación, en el día 15. El día 15 logró emerger el brote de la papa. Entonces, acá, ¿qué tendría que poner? 15 días. Bien. Ahora le dejo a ustedes que hagan lo mismo para la localidad B, que tiene otros datos, fíjense, de temperatura. Fíjense que las temperaturas son un poco más altas, así que habría que ver cómo eso impacta en el tiempo que le demora emerger el cultivo. Esas se las dejo a ustedes. Y después tienen otra pregunta. Determina la cantidad mínima de días que requiere la emergencia del papa. De acuerdo a este modelo, utilice la última tabla. Entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad mínima de días? Bueno, básicamente yo tendría que poner temperaturas del suelo que estén en el rango del óptimo, por lo que voy a obtener un valor de 1 de frecuencia de tiempo térmico, y luego tengo que hacer la acumulación, aplicar la fórmula del largo del brote y ver en cuántos días demora en emerger
cuando las condiciones térmicas fueron óptimas. Así que bueno, eso es todo para el ejercicio número 1.